Bienvenidos a Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Bienvenidos a una nueva edición de Forbes Review. Hoy vamos a hablar de mercados financieros. Nuestra invitada es Amparo Ruiz Campo, Country Head Spain and Latam para el grupo belga DEPAM. Este es un grupo que existe en el mundo de la gestión de activos financieros desde 1871. Es una entidad de gestión activa y sostenible, pionera e innovadora en inversión responsable y sostenible. Y damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a Amparo Ruiz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y vamos a tratar de que nos ayudes un poco a entender lo que puede pasar, lo que ya está pasando y sobre todo cuáles pueden ser las expectativas de los mercados y de los agentes económicos. En primer lugar, ¿qué cabe esperar de 2020 que no hayamos visto en 2019? Buena pregunta. Bueno, pues yo creo que nosotros en DEPAM pensamos que 2020 va a ser una continuación del 2019 en muchas cosas, pero un poco más afable, pienso, porque vamos a tener, ya nos hemos deshecho de la incertidumbre del Brexit, aunque haya muchas cosas que decidir y negociar, y bueno, va a ser una nueva fase, pero por lo menos ya sabemos que no tenemos un hard Brexit, que es una de las razones por las que los no europeos no han estado, no solamente no invertidos en Europa, sino que ha habido 200.000 millones de salidas el año pasado. Entonces, todo eso pues ya tienes esa parte despejada. Luego parece que la administración del señor Trump tiene claro que tiene que negociar en tramos, lo cual es un tema cultural que encaja bastante bien con los chinos. Entonces, eso también está intentando... nos está dando algo más de visibilidad dentro de un tema que va a ser infinito. O sea, va a haber fases infinitas, en tanto en cuanto Estados Unidos está bastante ligado a la economía china y la economía americana están bastante ligadas, y lo que quiere la administración Trump y los americanos en general, yo creo, es depender menos de los chinos, de lo que venden a los chinos, etcétera, etcétera, y de la interconexión que hay, no solamente de tecnológica, sino este intercambio de propiedad intelectual no gusta nada, ¿no? Entonces, por eso es otro tema importante que ya parece que tenemos despejado. Otro tema también que contribuye a que tengamos a lo mejor una mejor situación, o por lo menos igual que el año pasado, es todo lo que está pasando del cambio climático. El hecho de que las mayores gestoras del mundo ya se han comprometido abiertamente. Entonces, igual que nosotros DEPAM nos acaban de dar por tercer año consecutivo el rating de sobresaliente en sostenibilidad, y el A+, que es muy difícil de conseguir y muy deseado, pues para conseguir esto nos han tenido que hacer una auditoría anual, y entonces si hacen esa misma auditoría los mayores gestores del mundo, imagínate la presión que van a tener los emisores de crédito, igual que incluso los países y compañías que acudan al mercado, que hagan ampliaciones de capital o que hagan cualquier apelación al mercado, o simplemente cotizadas. Se les va a cuestionar, como nosotros hacemos con ellos todos los días y en todas las comunicaciones de resultados y en todas las comunicaciones en general. Entonces, todo lo relacionado con el cambio climático va a traer mucha más cola y va a ser más concreto en términos de inversión, porque se estima que en los próximos 10 años va a haber 100 trillion en inglés, que son 100 millones de millones. 100 billones en español. No, es 100, bueno, 100, en español se dice billones, o sea, estamos hablando de muchísimo, unas cantidades estratosféricas que van a tener que invertir los gobiernos para cumplir estos compromisos, igual que las empresas. Y entonces no todo el mundo tiene el músculo financiero
y las reservas y los balances para soportar esto. Entonces sí que va a haber litigios, va a haber bastante, va a haber que hacer mucha selección de a quién le prestas qué y en quién inviertes. Es decir, podemos deducir, Amparo, en primer lugar, que no sabemos si muy bien por tu talante optimista el año no va a ser tan pesimista como se decía al principio, es decir, podemos encontrarnos con un año relativamente optimista para invertir en crecimiento, actividad, y luego por otro lado, es decir, el universo que se abre tanto para la industria inversora, la industria de gestión y evidentemente para todo lo que significa investigación, desarrollo y tecnología en lo que viene derivado de la sostenibilidad. ¿Es un poco así? O sea, el momentum que tuvimos el año pasado, que ha habido mucha gente que se ha perdido, europeos y no europeos, porque Europa ha subido muchísimo el año pasado. Mis fondos europeos, bueno, el sostenible es más de un 30% arriba en el año, y los que no son formalmente sostenibles de renta variable europea han hecho también en esos un 27 o un 29%. Y se lo han perdido. O sea, yo eso considero un buen año, ¿no?, para la renta variable europea. Los fondos globales también. Mis fondos globales sostenibles, el de Pound World Sustainable ha subido un 37%. Entonces, y luego el fondo de multirenta fija global grado de inversión ha subido casi un 15% en el año. Entonces, la renta fija lo ha hecho muy bien, todo tipo de renta fija lo ha hecho bastante bien. La renta variable americana, global, europea, también lo ha hecho muy bien. Entonces, este año vamos a tener dos cosas. Por un lado, en renta variable, yo siempre recomiendo ser lo más global que puedes con todo, con la renta fija y con la renta variable. Entonces, en renta variable, invertir globalmente y luego añadir más Europa. O sea, porque Europa relativamente a Estados Unidos yo creo que lo va a hacer mejor este año, porque está muy rezagada y los flujos han estado fuera. Era lo que nosotros en el sector llamamos un crowded trade, es cuando todo el mundo está muy muy comprado de algo, pero también es un crowded trade estar muy fuera de algo en exceso, porque los excesos, lo que tiene el mercado es que hay una reversión a la media siempre. Entonces, yo siempre digo que el mercado pone a todo el mundo en su sitio. O sea, todos los excesos siempre se corrigen. Entonces, en renta variable, mejor tener una aproximación global, si se puede, y si hay que elegir algo más concreto, más geográfico, yo creo que Europa es su momento. Luego vamos a tener a lo mejor muchas novedades con los cambios en el Banco Central Europeo y en la Comisión Europea. Tenemos algunos nuevos responsables que son muy pro dinamizar el consumo de Europa y en la integración europea. Cuando uno te integras cuando las finanzas están sueltas, cuando hay déficits enormes y cuando hay hambre y cuando hay desigualdades excesivas, la gente no se integra igual de bien. Entonces, yo estoy bastante segura que vamos a tener durante este año muchas noticias de relajación fiscal en Alemania, la economía es más fuerte, por supuesto en el Reino Unido ya han dicho que van a hacer algo, Holanda, etcétera, etcétera, así como planes de inversión en infraestructura. Lo que están viendo ahora es cómo se cofinancian, va a haber una cofinanciación pública y privada. Entonces, para acabar un poco el tema de la asignación de activos, eso es la renta variable, y yo creo que todo ya debería ser invertido sosteniblemente, porque tienes no solamente que capturar las oportunidades, sino te evitas tener compañías como Thomas Cook, como Johnson. O sea, tenemos últimamente también casos en compañías más pequeñas. Lo que no quieres es un susto que te dé volatilidad a la cartera y tener ahí una falta, ni quiere ningún gestor. Entonces, por eso están teniendo mucho cuidado. Y luego, finalmente, en renta fija es más difícil. O sea, pero hay que ser también selectivo, porque el BCE va a estar comprando papel de gobierno, va a estar comprando todos los meses, y los gobiernos están emitiendo menos y hay más emisión de compañías, van a estar comprando más crédito. Entonces, aunque los spreads se han estrechado muchísimo y es menos rentable, algo tienes que tener en la cartera por si acaso hay algún susto. O sea, que hay que hacer una buena diversificación, pero sobre todo selección. Una cuestión que asalta a muchos observadores, sobre todo con el nuevo sesgo de la sostenibilidad que está imponiéndose en los mercados, especialmente en la renta variable, claro, es qué va a pasar con esos valores que están
más o menos vinculados al carbono, es decir, sectores que efectivamente contribuyen pues a la carbonización de la atmósfera. Estamos hablando, pues evidentemente, pues de petroleras, de navieras, en fin, de industrias contaminantes, pero que curiosamente son, algunos de estos sectores, son blue chips en grandes mercados. ¿Cómo se va a gestionar? Sí, grandes sectores para ciertas economías, ¿eh? ¿Cómo se va a gestionar, digamos, que esta dicotomía, valores limpios y valores no limpios? Es parte de una transición económica general. Entonces, las compañías... hemos tenido recientemente anuncios, por ejemplo, de Repsol, que iban a estar totalmente descarbonizados para el año 50. Esto va a ocurrir mucho y en todas las industrias. Entonces, en algunas se harán voluntariamente, por ejemplo, las empresas que fabrican ¿cómo se dice? Componentes para la conservación de los alimentos, ellos tienen un incentivo porque saben que pueden vender más conservantes naturales o empaquetados naturales, biodegradables, etcétera, etcétera. Está en su ADN y lo van a hacer voluntariamente. Pero luego, como has dicho tú, hay otras, pues como la aviación siempre va a haber una necesidad de energía, entonces no todo puede ser eléctrico, porque también la electricidad para los coches viene de algún lado. Entonces, lo que va a pasar es que se van a ir, todas las compañías se van a ir haciéndose cada vez más verdes y lo tienen que contar regularmente y nos lo tenemos que creer. O sea, vamos, es una cosa que es bastante contrario a lo que se dice por ahí. No se puede hacer un greenwashing, un lavado verde, porque es que te vamos a pillar. O sea, yo cuando tengo a mis gestores, y he estado la semana pasada en Bruselas, nosotros nos sentamos todos los meses con los gestores de los fondos de renta variable y de renta fija de crédito, porque lo mismo hemos hablado de tal emisor de tal bono como las acciones cotizadas. Y ellos dejan de invertir. Han hecho un análisis fundamental exhaustivísimo, un análisis de sostenibilidad de la medio ambiente, de la S, el impacto social y de la gobernanza, fenomenal, y de la huella de carbono de las compañías, pero aún habiendo pasado todo esto, si de repente no son capaces, por ejemplo, una empresa que hace semiconductores, no es capaz de explicar de dónde compra el litio, o sea, si no podemos ver su cadena de proveedores y entender muy bien de dónde sale, no podemos comprarla, porque luego nosotros tenemos que explicarle y el UNPRI de Naciones Unidas o a quien sea, a nuestros inversores, tenemos que explicarles cómo hemos llegado a esa conclusión. O sea que es una revolución, es una nueva revolución, como ha sido de tecnología, como ha sido del ferrocarril, esta es una nueva revolución. Y sobre todo es una revolución que llega en un momento, supongo que feliz, sobre todo porque hemos salido de una crisis financiera con muchas reputaciones dañadas y con un modelo quizá de gestión y de balances un poco dañado, ¿no? Sí, hay una vuelta, ¿verdad? Parece que hay una vuelta un poco a los fundamentales, a lo que está bien y lo que está mal. Nos tenemos que poner todos de acuerdo más o menos hasta dónde queremos ir. Pero sí, por eso hay fondos éticos, hay tantos fondos éticos. Y luego la gente joven, es muy interesante cómo está exigiendo los principios. Esos principios, lo cual me encanta. Yo tengo familia numerosa, todos son universitarios, y están algunos yendo a alguna entrevista y están preguntando, entonces, ¿cuál es la misión de su compañía? Y no sé qué, y entonces, ¿cómo son las circunstancias laborales? Tal? Porque están más interesados en saber que pueden reconciliar y que pueden pueden ser felices y tal y cual, y entonces, está bien. Siempre no perdiendo los valores de el esfuerzo y claro, la camaradería y todos esos valores que eso se supone que los enseñamos en casa, ¿no? Sobre todo. Hay una cuestión que en el mundo de la inversión evidentemente preocupa, porque claro, como acabas de referirte, pues estamos ante nuevos paradigmas, ¿no? Ante nuevas prácticas, y eso implica nuevas valoraciones, las métricas. Uh-huh. Hasta ahora teníamos, se aplicaban unas herramientas, unos estándares. Parece que ya no sirven. Tenemos que crear nuevas herramientas para valorar, digamos que intangibles o
valores que hasta ahora efectivamente no se cuantificaban o no se contabilizaban. ¿Cómo vamos a resolver ese tema? Sí, es muy buena pregunta. Los intangibles pesan muchísimo para muchas compañías, la marca. De hecho, hemos visto muchos casos de que ha salido una noticia en la prensa que estaba, no sé qué, la empresa X deportiva o Y produciendo en un país lejano, empleando a menores que debían haber estado en el colegio y además trabajando sus padres en condiciones infrahumanas y todo eso. Tiene un impacto importantísimo que hay que preservar. Entonces, no solamente son los fundamentales económicos y los ratios, eso siguen siendo el free cash flow sobre EV, sobre el valor de la empresa, eso siempre va a estar, los PERES siempre van a estar, que a veces son relevantes, a veces no. Nosotros podemos tener en el mismo fondo PERES de 70 veces como Celnex, como PER de 8 veces como Sony. O sea, hay algunos ratios que siguen estando ahí, los vas utilizando según el sector, pero luego también hay lo que le llamamos nosotros los Key Performance Indicators. Ahora tenemos Key Performance Indicators sostenibles y entonces miramos ya este tipo de factores. Sí, exactamente, es un análisis multifactorial con nuevos factores y mejor sales bien en la foto, porque si no te da, o sea, es que no te compra nadie. Como no salgas y además de los mejores, no te compra nadie. Y eso lo estamos notando nosotros que trabajamos en el sector financiero y nuestros clientes son, en el caso de DEPAM, nuestros clientes son institucionales y bancas de inversión, bancas privadas. Ellos a su vez notamos cómo tienen presión para gestionar cada vez más sosteniblemente, ofrecer a los clientes opciones sostenibles convincentes, ser transparente con la información, etcétera, etcétera. O sea, tener cuidado con el marketing que hacen, porque ya son empresas cotizadas también normalmente, ¿no? ¿Y vamos a acabar con un rating Greta Thunberg, por ejemplo, o no? Bueno, ya hay muchos índices de sostenibilidad. De hecho, hay ETFs, que son fondos pasivos. Lo que vamos a... ¿Sabes dónde lo vamos a capturar? No necesitas ese índice. Donde lo vas a capturar es en el alfa. Entonces, los clientes nos van a preguntar, a los que hacemos gestión activa y tenemos pasión por la gestión activa, cómo has batido a tus índices de referencia, cómo has ganado dinero, cómo has batido a tu índice de referencia sin añadir volatilidad. Y entonces yo creo que parte de ese alfa va a tener una explicación, bueno, por supuesto, de saber hacer y de tener contacto con las compañías y hacer los seguimientos y tal y cual, pero también de la percepción sostenible, porque ahora, si bien están desarrollando en Europa una taxonomía y en eso los europeos somos los líderes, por eso pienso que Europa este año sí lo tiene que hacer claramente bien o tomar el relevo de Estados Unidos. Estados Unidos siempre va a estar bien, siempre vamos a tener todos Estados Unidos porque tiene muchas empresas que son disruptoras y estamos comprando nuevas formas de hacer cosas, nuevos productos, nuevos servicios todos los días. Pero si bien Europa no tiene tan disruptores y tan punteras en muchas cosas, sí que son indudablemente mejor en todo lo que se refiere con la sostenibilidad porque lo llevan haciendo más tiempo. Entonces, se nos va a preguntar cómo has batido esto, cómo has ganado esto contra índices y contra ETFs que compran todo. Pero en realidad, uno de los problemas que quizá tiene Europa es que, bueno, a lo mejor tenemos espacios naturales muy bien conservados, pero es decir, nuestra capacidad de creación de empresas importantes y que compitan con las grandes líderes estadounidenses o chinas está muy menguada, ¿no? Sí, por eso es un tema, por eso ha dicho la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que está en su top priority, tenía como 3 o 4 top priorities, era invertir y fomentar que en Europa somos un club y además ahora si se sale el Reino Unido, bueno, a ver cómo les va, pero en Europa hay que invertir en investigación y desarrollo y en hacer que nuestros ingenieros, nuestros hijos ingenieros salgan con una genialidad y salgan con productos competitivos, porque hasta ahora se ha vivido un poquito más de los proveedores americanos, a los chinos. Entonces Europa se ha dado cuenta también, nos ha venido bien también la crisis de comercial americana y china, chino-americana dirías tú, nos ha venido muy bien
para saltar las luces de alarma, porque es que si no, lo siguiente es el paro. ¿Y crees que va a reaccionar Europa? Ah, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Es Europa cómo ha evolucionado, piénsalo históricamente, a golpe de disgustos. Cuando las cosas van bien, ningún político se arriesga a cambiar nada. Pero ahora sí, o sea, y además lo vamos a estar oyendo en Davos, porque se va a hablar muchísimo de esto. Es a golpe de medio crisis ha salido Reino Unido. ¿Por qué se ha salido? Pues los gastos que hacemos y todas esas cosas que se daban por sentado, ahora se cuestiona todo. Sí. Está bien, está bien. Yo estoy optimista que vayamos. Es una zona económica muy importante. Sí, pero bueno, parece que decir casi ya mucha gente da un poco por perdida Europa como potencia efectivamente innovadora, ¿no? Pues somos grandes consumidores también y bueno, y los alemanes, a mí me encanta que los alemanes estén viendo, me gustaría que tuvieran peores cifras económicas para que reaccionaran antes, pero vamos a oír muchas noticias, lo que pasa es que ellos van con su ritmo, vamos a ver muchas, yo creo, noticias lideradas por Alemania y por Francia. Vamos a verlos. Ahora podemos hablar, si te parece, un poco sobre macro. El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja las cifras de crecimiento para este año, tanto a nivel global y evidentemente de la economía española. ¿Qué te hace pensar? Es decir, hay que pensar claramente en que la desaceleración va a ser una realidad, que vamos a estar en una desaceleración consolidada o vamos a vivir un periodo transitorio. Bueno, nosotros en DEPAM no pensamos que vaya a haber una recesión, pensamos que va a haber una desaceleración y un crecimiento, pero algo de crecimiento. Donde somos muy distintos al resto del mercado y somos bastante contrarios es que pensamos que va a haber más inflación que está descontado por el mercado. ¿Por qué? De hecho, sí, porque hay muchas cosas que apuntan a esto. Parte de la guerra comercial implica una deslocalización de producción. Entonces, eso antes o después tiene un efecto en los precios. Luego tienes el crudo, cualquier cosa que está pasando en Oriente Medio, es que no vemos, y se arregla y tal y cual, siempre tenemos el crudo para arriba. Y eso para algunas empresas es muy, muy determinante. Las diferencias también dentro de la sociedad, el hecho de que haya familias cuidando a lo mejor a parientes, etcétera, etcétera, hace que haya menos ahorro o haya menos ingresos, hay más gasto. Todo eso también es inflacionista. O sea, por muchas las materias primas hay cierta tensión en ciertas materias primas que son muy importantes también para ciertos proveedores de alimentos, procesados, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas. La lista es bastante larga. Y por eso es una de las razones por las que también estamos cautos con la renta fija, porque vemos una positivización de la curva y estamos ahora con menos duración. O sea, queremos tener menos sensibilidad a cualquier a subidas de tipo de interés. Entonces pensamos que vamos a empezar a tener subidas de tipos de interés a finales del año que viene, en 2020, en 2022, 2021, final del 2021 hacia el 22 vamos a empezar a tener subidas otra vez por esta inflación. En Europa. Y el riesgo, y puede ser en Estados Unidos también, y el riesgo que vemos así nosotros más grande es que tengamos un periodo de estagflación. Entonces, que tengamos esta inflación y se pare la economía. Pero en un principio, si Trump pensamos que va a salir otra vez y es pro mercado, porque es pro empresa, pro defensa, de hecho está incentivando muchísimo a las multinacionales, a los FANG, que vuelvan a casa, inviertan en la gente. Entonces está un poco intentando compensar todo lo que ha pasado hasta ahora, que ha sido esa deslocalización brutal en Europa y en Asia, y está atrayendo otra vez la inversión en casa. Entonces, bueno... ¿Están descontando los mercados una repetición del triunfo de Donald Trump? Sí, porque es que la opción B es tremenda. O sea, primero, están muy fragmentados. ¿Cómo es eso de divide y vencerás? Pues a él, aun con el impeachment, los tiene a todos peleados y luchando. Entonces, no hay alguien que sea tan fuerte que le pueda sustituir y le pueda hacer cara. Por eso han aprobado el impeachment, que lo va a bloquear ahora el Senado probablemente. Este señor sale, pero cuando salga nos vamos a enterar los europeos,
porque entonces va a coger carrerilla, porque nos tiene en la lista D. Y entonces va a hacer que los alemanes inviertan muchísimo en la OTAN. Bueno, va a haber en defensa. A lo mejor un sector para comprar es el defensa ya directamente, que está prohibido en los fondos sostenibles. Defensa está prohibido. En mis fondos que no son sostenibles tienen algunas compañías que hacen algo de defensa. ¿Y cómo ve una...? Pero va a ser telita, telita, Alfredo. Voy a venir aquí, vamos a hacer un monográfico Encantado. de las consecuencias de la victoria de Trump. ¿Cómo ve una profesional de la gestión el Brexit? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si ya las estáis viendo y cuáles son las que pueden realmente derivarse en el medio plazo con el abandono del Reino Unido de la Unión Europea? Esto es complicado, nunca hemos estado ahí, ellos no han estado ahí tampoco. Lo bueno, hay cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas es que ya sabemos que no va a ser duro porque ya está este hombre, Boris Johnson, encargándose de que una vez que ya le han vuelto a elegir, etcétera, etcétera, no sea una cosa dramática. Y además está viendo que hay días que los americanos no le hacen tanto caso, entonces tan amigos, pues a lo mejor tan amigos no son. Y luego tiene a los chinos también, que pues tan amigos, pues, no sé, pues a lo mejor hay que tener más cuidado. Entonces yo creo que va a elegir muy bien las compañías con las que va a negociar y sobre qué va a negociar. El problema va a ser... ellos van a tener un problema con Escocia, por ejemplo, porque Escocia quiere ser miembro de la Unión Europea y votó permanecer para permanecer. Y ahora, si se sale el Reino Unido, pues una parte del país, pues ahí ellos van a tener tensión política. Pero bueno, nosotros desde un punto de vista de inversión hemos ido retomando, porque ha estado muy dejado de la mano de Dios. Por ejemplo, el inmobiliario cotizado ha estado absolutamente machacado desde antes. Nosotros vendimos ya cuando empezó el rumor de que iban a hacer un referéndum. Ahí cogimos velas y dijimos, ¡wow! Todas las oficinas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si ahora hay medio barreras, se va a necesitar más almacenaje en ciertos puntos. Entonces, hay oportunidades. Entonces, en todo, pues si la gente no se cambia de casa, reforma la cocina, seguro. Pues venga, pues hay empresas que se dedican a eso. Como plaza financiera. Como plaza financiera, muchos de las multinacionales que no son británicas ya han montado oficinas en Frankfurt, en París, alguna en Madrid, ha habido deslocalización, está ya bastante avanzado. Vale, no es un plato de buen gusto, todos querríamos estar más tranquilitos, pero si ya tiene que ocurrir porque lo han votado y se tienen que salir, yo viví allí 8 años, hice la carrera y el máster y tal y cual, he tenido el disgusto mucho tiempo. Yo sabía que el Parlamento no iba a votar a favor, ha sido al final una cosa forzadísima, pero una vez que ya está votado y ya está en marcha, pues bueno, pues adelante, vamos a intentar llevarnos bien porque son nuestros vecinos y son grandes fabricantes es que ellos compran muchos componentes, por ejemplo, a Alemania, y asemblan y luego venden a terceros, a otros continentes y tal. O sea, hay que llevarte bien con él, pero no le va a salir gratis, ¿eh? A Boris Johnson no se lo van a poner gratis, y eso quiero ver yo como la señora, también Christine Lagarde también va a tener bastante que decir. Yo quiero ver cómo se coordinan y tengo esperanzas que se le dé un empuje como resultado de esto. Europa, tienes que estar coordinado. En las relaciones internacionales y en los intereses económicos nacionales no se regala nunca. A ver si tenemos un gobierno en España que esté muy bien enfocado en aprovechar todo este momento, porque a más revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, y sobre todo si alrededor empiezan a bajar la imposición fiscal, pues no podemos ir contrarios y ser más listos, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que estar un poco coordinados con los vecinos. ¿Y eso lo crees factible? Yo creo que al final sí, porque una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar. Y cuando tienes delante a estas personas que son las nuevas responsables, para mí que se va a recibir el mensaje bien. Y bueno, también lo hemos votado en España, ¿no? Tenemos lo que tenemos porque lo hemos votado, ¿o no? Pues ya está. Pues que sea a lo mejor una nueva fase para España, para hacer algunos experimentos, espero que no muchos, y ya no me quiero poner tremendamente política, pero somos un gran país
y espero, y es una oportunidad para nosotros llevarnos bien con los chinos, con los americanos, con los británicos y tener a todos los, crear empleo, y hay una genialidad en España fenomenal. Sin duda, sin duda. Pues nada más, amigos, aquí ponemos punto final a esta interesantísima conversación que hemos mantenido con Amparo Ruiz Campo, Country Head de Spain y LATAM de la firma belga DPAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Pues nada más, amigos, lo dicho, aquí ponemos punto final y ya sabéis que quedáis emplazados para una próxima cita aquí en Forbes Review. En nombre de nuestra ingeniero de sonido, Laura Ojeda, y de quien nos ha hablado, Alfredo Aranda, os agradecemos vuestra atención. Y nada más, hasta la próxima. Muchas gracias.